ciudad de Villisca, Iowa. Por desgracia para los ciudadanos de esta comunidad, el 10 de junio de 1912, la tranquilidad de este pueblo fue destrozada por los asesinatos de la familia Moore, residentes de Villisca y 2 invitadas, asesinados durante la noche en sus camas. Josias B. Moore fue uno de los empresarios más prominentes de Villisca. Josias se casó con Sarah Maant Gamey el 06 de diciembre de 1899 en la casa de sus padres. Josias y Sarah Moore tuvieron 4 hijos, Herman, Catherine, Boyd y Pablo. Josias había sido residente de Villisca durante 13 años. El domingo, 9 de junio, Ina y Lena Stillinge, las hijas de los Stillinge, dejaron su casa para asistir a la iglesia en donde se celebraba el Día de los Niños. Tras los ejercicios religiosos tenían previsto volver a casa, pero fueron invitadas por Catherine Moore a pasar la noche en su casa con ella. Entraron en su casa en algún momento entre las 9:45 y las 10 de la noche. A la mañana siguiente, a las 5 de la madrugada, Mary Peckham, vecina de los Moore, salió al patio para tender la ropa. A las 7 de la mañana se dio cuenta de que no solo la señora Moore no había salido fuera ni iniciado las tareas, sino que la casa parecía silenciosa. Entre las 7 y las 8 de la mañana, se acercó y llamó a la puerta. Como no recibió respuesta, intentó abrir la puerta, pero se encontró que estaba cerrada por dentro. Es entonces cuando Mary hizo una llamada al hermano de Josias, Ross Moore. Al llegar a la casa de su hermano, Ross Moore trató de mirar por una ventana del dormitorio y luego llamó a la puerta y gritó, tratando de levantar a alguien de dentro de la casa. Cuando eso fracasó, abrió la puerta con un juego de llaves que su hermano le había dado. Cuando abrió la puerta del dormitorio, vio a 2 cuerpos en la cama y manchas oscuras en la ropa de cama. Entonces regresó de inmediato al porche y le dijo a la Sra. Peckham que llamara al sheriff. Los 2 cuerpos de la sala de abajo eran los de Lena Stillinge de 12 años y su hermana Ina de 8 años, las invitadas de los niños Moore. Los restantes miembros de la familia Moore se encontraron en las habitaciones del segundo piso. Cada uno de los miembros de la casa había sido brutalmente asesinado y sus cráneos aplastados mientras dormían. Josias Moore, de 43 años, Sarah Montgomery Moore, de 39 años, Herman Moore, de 11 años, Catherine Moore, de 9 años, Boyd Moore, 7 y Paul Moore de 5, así como las hermanas Stillinge. Los únicos hechos conocidos con respecto a la escena del crimen fueron los siguientes. 8 personas habían sido apaleadas hasta la muerte, presumiblemente con un hacha. Al parecer, todos habían estado durmiendo en el momento de los asesinatos. Los médicos estimaron el momento de la muerte un poco después de la medianoche. Las cortinas estaban corridas en todas las ventanas de la casa, excepto 2, que no tenían cortinas. Estas ventanas se cubrieron con la ropa que pertenecía a la familia Moore. Todas las caras de las víctimas estaban cubiertas con la ropa de cama después de que fueron asesinadas. Todos los espejos de la casa habían sido cubiertos con la misma ropa de los Moore. Una lámpara de queroseno se encontró al pie de la cama de Josias y Sarah Moore y una similar se encontró también al pie de la cama de las chicas Stillinge. El hacha fue encontrada en la habitación ocupada por las niñas Stillinge y se notaba el rastro de intentar limpiarla. El hacha pertenecía a Josias Moore. Una cacerola de agua con sangre fue descubierta en la mesa de la cocina, así como un plato de comida no consumida. Las puertas estaban cerradas. Dia Arlinkist, el forense, informó del hallazgo de un trozo de tocino en el suelo de la habitación de abajo situado cerca del hacha. Con un peso aproximado de 2 libras, estaba envuelto en lo que parecía ser un paño de cocina. Una segunda loncha de tocino del mismo tamaño se encontró en la nevera. Los cuerpos de Ina Stillinge y su hermana Lena fueron encontrados en el dormitorio de la planta baja de la sala. Ina estaba durmiendo cerca de la pared con Lena a su lado derecho. Un abrigo gris les cubría la cara. Lena, tenía un pie fuera de la cama como si hubiera pateado a su atacante, estaba de medio lado con una mano debajo de la almohada. Al parecer, ella había sido golpeada en la cabeza y se retorció en la cama. El camisón de Lena estaba subido hacia arriba y no llevaba ninguna ropa interior, por lo que se cree que fue víctima de algún tipo de abuso sexual por parte de su atacante. Había una mancha de sangre en el interior de su rodilla derecha y lo que los médicos suponían era una herida defensiva en el brazo. Hoy en día, los historiadores y los que han estudiado extensamente los asesinatos del hacha apuntan hacia 3 sospechosos. El primero de ellos era Frank F. Jones, un prominente residente de Villisca y senador del estado de Iowa.
Jones no fue arrestado y negó vehementemente cualquier conexión con los asesinatos. El segundo sospechoso, William Mansfield de Blue Island, Illinois, fue el principal sospechoso de la agencia de detectives Burns. De acuerdo con la investigación, el asesinato de Joe Moore y los otros ocupantes de la casa fueron cometidos por Mansfield, quien a su vez fue contratado por el senador F.F. Jones. Mansfield también era conocido como George Worley o Turnbow Jack. Mansfield era un cocainómano y asesino en serie. Mansfield también fue el responsable de los asesinatos a hachazos de su esposa, su hijo recién nacido, su suegro y su suegra en Blue Island, Illinois, el 5 de julio de 1914, 2 años después de los asesinatos Villisca, los asesinatos cometidos en Axe Paola, Kansas, 4 días antes de los asesinatos Villisca y los asesinatos de Jenny y Peterson en Aurora, Colorado. Se logró convencer a un gran jurado para abrir una investigación en 1916 y Mansfield fue arrestado y llevado a Montgomery County de Kansas City. Sin embargo, un testigo proporcionó una coartada que puso a Mansfield en Illinois en el momento de los asesinatos de Villisca. Fue puesto en libertad por falta de pruebas. El otro sospechoso principal en el asesinato de Villisca era el reverendo George Kelly, un predicador ambulante. Kelly y su esposa se establecieron en Macedonia, Iowa en 1912 después de varios años de predicación en todo el Medio Oeste. En 1917, Kelly fue arrestado y acusado del asesinato de una de las víctimas de los crímenes de Villisca. El primer juicio de Kelly dio lugar a un jurado en desacuerdo y finalmente fue absuelto por el segundo. Los años restantes de su vida y de su lugar de descanso final siguen siendo un misterio. A día de hoy los asesinatos de Villisca son un auténtico expediente X sin resolver donde el asesino de los mismos salió impune. En 1930 la casa fue habitada por un matrimonio joven. La esposa no dormía por las noches porque despertaba con el molesto sonido de una persona que subía y bajaba las escaleras. Pero lo peor estaba por llegar. Una noche al abrir los ojos, la asustada mujer pudo ver a un hombre con un hacha a los pies de su cama. El esposo, asustado por el estado mental de su mujer, tomó la decisión de mantenerse despierto por las noches para vigilar el sueño de su esposa. Fue grande su sorpresa cuando despertó con el mismo ruido de la escalera y el sonido de llantos de niños que su esposa le había contado. Dicen que este hombre salió de allí con su esposa y su hijo pequeño en cuanto pudo vender la propiedad. Otra de las historias es la de la familia Gesseman. Ignorando la actividad que tenía esta casa por las noches, decidieron vivir en ese lugar. El resultado fue que acabaron durmiendo fuera de la casa, ya que no soportaban el estrés de ver cómo se abrían las puertas con ausencia absoluta de viento. Además contaban que alrededor de las 3 de la mañana veían una silueta en ropa de dormir paseándose por las habitaciones. Otra de las familias que residió en la casa fue la de Linda Cloud. Su padre, que era camionero, solía ausentarse por mucho tiempo, dejando solas a su esposa e hijas ya adolescentes. Las niñas le contaban a su padre que oían llorar niños, que las puertas se abrían y que su ropa aparecía esparcida por toda la habitación. Su padre nunca les creyó, les decía que eso eran cosas de su imaginación, hasta que un día, mientras afilaba un cuchillo, una presión sobre su mano le hizo apuñalarse. Era como si una mano invisible hubiese dirigido su mano. En 1994, Darwin y Martha Lynn de Corning, Iowa, compraron la antigua casa y fue devuelta a su estado original en el momento de los asesinatos del 10 de junio de 1912. Fue incluido en el Registro Nacional de Lugares Históricos y abierto para visitas. Las visitas de los investigadores de lo paranormal han aportado pruebas de audio, vídeo y fotografías de actividad paranormal. Los tours han sido interrumpidos por voces de niños, lámparas que caen, escaleras móviles y objetos que vuelan. Los psíquicos han confirmado la presencia de espíritus que habitan en el hogar y muchos se han comunicado con ellos. En la noche del 7 de noviembre de 2014, un cazador de fantasmas y sus padres se registraron en la casa. Unas horas después, el hijo de la pareja sería encontrado en un charco de sangre con un cuchillo de caza saliendo de su pecho. Aparentemente, se había apuñalado a sí mismo, sin ninguna razón clara. Lo trasladaron a un hospital en Omaha, Nebraska, y había sobrevivido. Tiempo después dijo que había estado solo en el dormitorio invocando y tratando de que los fantasmas lo atacaran. Luego se despertó en la sala de emergencias y que no recordaba nada.